El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Hospitalitas, la nueva exposición de las edades del hombre. De junio a noviembre en Villafranca del Bierzo, León. Este año, arte, cultura, gastronomía y turismo en el Camino de Santiago, Junta de Castilla y León. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, y tenemos con nosotros a don Jorge Vilches, historiador al que ustedes ya conocen de sobra, imagino. Por ejemplo, recientemente sacó un libro sobre la Primera República Española, por cierto, en cuya presentación en Escorial estuve allí intentando hacer como que moderaba un poco. Don Jorge acaba de sacar... Buenos días, don Jorge. Muy buenos días. Otro nuevo libro, hace escasas semanas, Traidores en la historia de España, de la editorial Almuzara. Vamos, un libro con una pintaza, don Jorge, ¿no? Porque trata usted de un tema pues que suele apelar mucho al sentimiento. ¿Quiénes son esos traidores que han estado? Ay, esos malditos traidores. Malditos ¿verdad? traidores, sí. Bueno, lo que me he limitado en el libro es hablar de los traidores muertos, porque claro, para los traidores vivos habría otro tomo, ¿no? Sobre todo de los últimos 40 años, no sé, desde... Necesitaría usted desde 6 Puyol, tomos más, vamos. Puigdemont, hasta nuestro queridísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿no? Sí, yo en este libro lo que trato de contar es cómo somos los españoles en realidad, porque la palabra traidor o el concepto de traidor lo he tratado tal y como define la Academia Española como aquel que rompe la fidelidad a un principio, a una idea de España, o bien aquel que quiebra la seguridad del país. Por ejemplo, en este caso, cualquiera que lleva a cabo un golpe de Estado, volviendo al principio, como Puigdemont, por ejemplo, además con una traición a la patria, aliándose con un extranjero para quebrar nuestra seguridad, nuestra paz y convivencia, es un traidor. Ahora bien, yo no hablo de mi idea de España, sino de cómo los españoles han ido fraguando ideas y cómo han ido otros traicionándola, y cómo la figura del traidor ha formado parte del relato de nuestra historia. Es decir, por ejemplo, cosa que usted, don Luis, conoce perfectamente, el caso de Fernando VII. Fernando VII es una figura, bueno, como otras del panorama histórico español, que fue tratado como un traidor porque se construyó un relato liberal, constitucionalista de España en base, fundado en esa idea de la traición de Fernando VII a los patriotas principios y a los liberales, liberales sí. españoles. Pero también lo hicieron los tradicionalistas. Los tradicionalistas tuvieron a Fernando VII como un traidor. Es el caso, por ejemplo, del general Franco. Franco, con independencia de que nos parezca bien o mal, ha habido para algunos españoles la consideración de que ha sido un traidor. Para los republicanos, por el golpe del 36.
para los falangistas porque no creó el Estado nacional sindicalista que ellos creían, que eso es lo que aparece en el libro. Por ejemplo, hay una diferencia entre Manuel Hedilla, que sí pensaba que la guerra civil servía para hacer la revolución nacional y crear un Estado nacional sindicalista, a diferencia de José Luis Arrese, por ejemplo, que puso Falange al servicio de Franco. También hubo, por ejemplo, tradicionalistas de Comunión Tradicionalista que consideraron a Franco un traidor. Pero habrá mucha gente que, claro, que considere que Franco, en lugar de ser un traidor, fue una persona que salvó España. ¿Por qué le llamaba la atención este tema? ¿Por qué ha hecho este libro? Por meterme en la psicología de los españoles. Es decir, cómo nos hemos visto a nosotros mismos. Porque es un debate muy actual. Cuando vemos al ministro Urtasun, el desgraciado ministro de Cultura, hablando de la descolonización de los museos, se acoge a la leyenda negra y a la idea de que España fue un imperio contaminante, genocida en la América española, y bebe precisamente de un español que es Bartolomé de las Casas. Para algunos españoles Bartolomé de las Casas es un santo, pero para otros es simplemente un traidor y un mentiroso al Consejo Real, un mentiroso al rey y una persona que exageró las circunstancias de los indios en América solamente por tener razón aquí en la corte. Es un modo de conocernos a nosotros. Hay casos que nos sirven para la actualidad. Por ejemplo, para mí el caso que es más interesante y más revelador es el caso del PNV. Puede ser un partido, ya no una persona, sino un partido traidor a España. Es que no hay una organización más traidora a España que el Partido Nacionalista Vasco. Es que traicionó a todo el mundo. Traicionó a la República. En agosto de 1931 planea un golpe de Estado. Un golpe de Estado contra la República, a la que le parecía no solamente laicista, sino anticlerical y comunista. Planea el golpe de Estado del 36, pues con Falange, con tradicionalistas, y al final Indalecio Prieto les convence para que traicionen a los golpistas a cambio del Estatuto de Autonomía. Pero luego traicionan a Indalecio Prieto y al gobierno del Frente Popular, intentan, Aguirre, que el País Vasco sea un protectorado del Reino Unido, y acaban, cuando los sublevados llegan a Madrid, acaban pidiendo paz y un acuerdo beneficioso con el bando sublevado a través del Papa y de Mussolini, que es el Pacto de Santoña de mayo de 1937. Más traición no puede haber. Es más, hasta una parte del PNV, luego, como sabemos, se hizo de ETA. Bueno, el libro está estructurado en diversas partes según quién es el traicionado. Traidores a la España imperial, con Bartolomé de las Casas, Lope de Aguirre, Gonzalo Pizarro, muchos otros. Traidores a la España liberal, con los afrancesados, Fernando VII, Diego de León, el general Ortega, muchos otros. Traidores a la unidad de España, Pau Clarí, Roque Barcia. Traidores a la Segunda República, como la Pasionaria, Ángel Galarza, Rafael Salazar. Traidores a Franco o a la monarquía, como Manuel Hedilla, el propio Franco, Arias Navarro. Vamos, ha hecho usted un repaso de aproximadamente 3 docenas de traidores o 4. Sí, y alguno me he dejado en el tintero. Hay traidores, por ejemplo, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, desconocidos, como Roque Barcia. Roque Barcia fue un federal de 1873, de la Primera República Española, acantonado, nunca mejor dicho, en Cartagena, que cuando vio él se había levantado contra el gobierno de la República. Cuando vio que todo estaba perdido, no se le ocurrió otra cosa que proponer a la administración del general Grant, al presidente de Estados Unidos, que Cartagena pasara a ser un protectorado de Estados Unidos, ¿no? Es que tenemos traidores realmente peculiares, chuscos, un poco payasescos. Sí. Bueno, pues don Jorge, datos del libro. Autor Jorge Vilches, título Traidores en la historia de España. Subtítulo: Traidores para unos y héroes para otros cambiaron para siempre el rumbo de nuestra historia. Editorial Almuzara. Pues nada, muchas felicidades por el libro y espero que vaya estupendamente. Va estupendamente. Muchísimas gracias, don Luis. Gracias a usted.